Buenas a todas, todes. Seguimos con los podcasts del proyecto de extensión, Proyecto Violeta contra las violencias de género. Estamos hoy nuevamente con Luciano, que siempre nos acompaña, que hacemos juntos este camino de los podcasts y también, bueno, invitando a amigas, compañeras cercanas de la vida y del recorrido político también. Y hoy tengo el honor de una amiga muy querida, Laura López, que está con nosotras acompañándonos en este podcast, que va a estar bueno. Vamos a hablar de la perspectiva feminista antirracista, de las maternidades feministas, del activismo, o sea, del arte como herramienta política, ¿no? También. Bienvenido, Lu, ¿cómo estás? Hola Bienvenida, chicos, Lau. ¿cómo están? Bien. Para mí también, re contenta de poder intercambiar con ustedes en este podcast y poder acercar otras herramientas a la gente que lo está escuchando eh, para ir como pensando, ¿no? Estas lógicas que nos atraviesan a todos o que nos atravesaron o que nos vienen atravesando y que nos han generado tanto daño en cómo revertirlas más que nada, desde qué lugar o desde qué disciplina uno se puede ir enfocando más que nada en la prevención. eh, es lo que yo pienso más que nada. O sea, yo políticamente pienso que hay que trabajar fuertemente en la prevención. Eso. Gracias, Lau, por estar. Bueno, te quiero presentar antes que nada. Lau López, Laura Mariel López es amiga principalmente, compañera, cómplice. Es también madre, la conocí ejerciendo su maternidad. Es también artista, educadora artística. Es una mujer muy libre también, como buena acuariana, de mucha libertad y mucha espiritualidad. Y bueno, y también es pedagoga, como decía, activista candombera y promotora territorial de defensora de los derechos humanos, antirracista. Un poco por ahí, pero Lau, te invito a que te presentes y que nos cuentes un poco más de vos. Ay, Bueno, gracias contame, Marian, re lindas tus palabras. contarles ¿Cómo? también que Laura está en Bermejito y que fue el puente para que hagamos también la articulación con el instituto terciario con el que estamos trabajando con Luciano y el proyecto en Río Bermejito. Así que ella fue también la articulación de todo esto. Bueno, gracias amiga, te quiero y lo sabes. Sí, tengo como principalmente bastante trayectoria en el campo educativo, ¿no? En un sistema formal. Yo siempre me defino educadora feminista y tomo el término educadora porque me situé después de muchos años de prácticas en un campo más popular de la educación. Eh, Siempre trabajé en un área disciplinar, un área especial en una escuela de jornada completa acá en Bermejito, ahora estoy en Bermejito, y donde aprendí muchas cosas con mucha gente muy copada, pero también yo vengo de una familia de docentes, mis padres también fueron gestores de la educación intercultural, entonces como que mi impronta o mi acción siempre va por esos lados territoriales, con esos enfoques. Hace 4 años que me fui a Resistencia en un contexto de una situación por violencia de género, alejándome de mi agresor, y también como modo de proteger mi salud mental más que nada y de volver a mi interior. Eso, básicamente transité. Y en los lugares que conocí en Restis, que fueron muy enriquecedores, yo llego en el 2017, en este contexto, con mi hija más grande, con Liz, que había terminado su secundario, y en el marco de un encuentro nacional de mujeres.
Entonces fue como todo un cambio muy fuerte que hice en mi vida y donde fui aprendiendo, fui desaprendiendo muchas cuestiones y donde encontré compañeras regrosas, militantes, más que nada relacionados a los campos artísticos. Siempre mi relación con el activismo feminista fue por esa rama, digamos, expresar a través del arte o del cuerpo, digamos. En realidad, acá en Bermejito ya venía poniendo el cuerpo de diferentes formas, en grupos de contención para ayudas a mujeres que padecían o que estaban en situaciones de violencia. También me encontré en este territorio, en mi práctica pedagógica con muchos niños atravesados por diferentes estructuras, por diferentes vulneraciones de derechos, donde me ha tocado en muchas circunstancias la protección integral y acompañar también para los accesos a la justicia de los pibes que estaban padeciendo estas situaciones. Yo básicamente pienso, y este lugar, Bermejito, que yo cuando estaba acá no me daba cuenta porque es como que estaba dentro de toda una ola, digamos. No, es como que no revalorizaba mucho lo que tenía a mi alrededor. Y cuando me fui a Resistencia, ahí me di cuenta de que es un lugar sumamente potente y es sumamente rico, pero también es doloroso. Es doloroso el contexto, es un lugar plurilingüe, donde hay estructuras muy racistas, muy ortodoxas, que se conservan en las relaciones, en los modos de actuar de las instituciones, en la cotidianeidad de la vida, que ahora sí yo los identifico con más claridad, porque bueno, Resistencia a mí me permitió y me abrió un campo de estudios que acá en el interior no lo tenemos. En eso yo soy muy consciente. Cuando vuelvo a mi lugar, sí. Bueno, claramente, mira, la base de estructura de violencias es racial. Y de ahí se relaciona todo, digamos, lo demás, ¿no? Nosotros en el año 2014 o 2015, no recuerdo bien ahora en este momento, iniciamos un proyecto integral en mi escuela, que no era mi tránsito formal. Yo trabajaba de lunes a viernes en una escuela de jornada completa, con aproximadamente 50 niños y 20 aulas, digamos, 20 aulas de 20 alumnos por aula más o menos. O sea que yo rotaba por todas las aulas porque mi cargo, mis horas cátedras, era de una materia especial, se le dice, ¿no? En ese marco, y como forma alternativa a lo que ofrecía la escuela, sale un proyecto que se llama Centro de Actividades Infantiles, que dentro de las políticas públicas o de las políticas de educación tiene miradas socioculturales con enfoque en las infancias, con los derechos de las infancias, donde se trabajaban los derechos de los niños, niñas y adolescentes, y también se transversalizaba la educación sexual integral. Hablo 2014-2015. Entonces, en ese espacio que era como un alternativo, no era obligatorio para los chicos, era un acompañamiento a las trayectorias de ellos, formamos equipos muy lindos, porque ese proyecto en sí no es tan riguroso como el sistema educativo formal en cuanto a lo que se le ofrece a los pibes, ¿no? Sino como que es más alivianado, más libre, surgen como otras escuchas, otras formas de escuchar a las niñas. Se los escuchaba como sujetos de derechos. Bueno, hicimos todo un trabajo nosotros también como equipos, porque
una perspectiva nueva que ya se venía trabajando en educación, pero que requería obviamente otras prácticas, ¿no? Entonces yo ahí comprendí o me pude situar también de otra forma para el acompañamiento a los pibes. Eso a mí me permitió otra mirada, ese campo, digamos, lo sociocultural. Y bueno, después de ese espacio que logramos, se fueron abriendo como otros, de ahí nace la necesidad o una demanda del lugar de formar un grupo que trabaje la prevención de las violencias de género, básicamente. Ahí hicimos una red con muchas instituciones donde trabajábamos educación sexual integral como base, como un eje transversal base, como una pirámide estructural. Y también articulamos recuerdo que era con salud mental, o sea, se promovían las articulaciones. No solamente quedaba situado como en la escuela, sino las articulaciones eran con otras escuelas y con varias instituciones más que tenían como también esta mirada, ¿no? de los derechos humanos con otros paradigmas o con otros modos de acción. Lau, ¿y cómo abordan el antirracismo en los territorios, digamos? ¿Cómo se trabaja eso? Porque digo, por ahí la palabra género está como más trabajada, más politizada, pero el racismo como tal, ¿encontraron algún modo de abordarlo específicamente o todavía están en proceso? ¿Cómo fue? No, te diría que no. Nosotros sí, desde ese enfoque, lo que leímos, y porque ya teníamos ya mucha experiencia en lo que es interculturalidad, sí sabíamos cómo trabajar con los pibes en la interculturalidad, ¿no? Pero específicamente racismo, así como algo técnico, no. Es algo que está muy, muy flojo acá, en este lugar. No está incorporado, no está sedimentado, falta mucho trabajo en esa parte, porque los conflictos que emergen en un lugar como Bermejito, todos básicamente tienen base racial. También las mismas comunidades originarias están racializadas, están aculturalizadas y están blanquizadas. ¿Qué quiero decir con esto? Uh-huh. Sí, hay como que se acrecenta, ¿no? Porque sí, tenés comunidades criollas, gente campesina, que tiene como una idiosincrasia de vida también, las comunidades originarias y esto que vos decías de las descendencias europeas o más que nada hay como un afluente de Juan José Castelli, de los alemanes del Volga, polacos, ucranianos, digamos. Eso básicamente es la mixtura social, ¿no? De Bermejito. Y hay muchas disputas y hay muchos conflictos. Y todos los conflictos siempre emergen en los espacios educativos también, como todo, digamos, con todas las instituciones. Hay muchas divisiones, pero también hay como una situación de que se romantiza mucho las comunidades originarias y dentro de las comunidades originarias tenemos muchos agresores por violencia sexual, por delitos por violencia sexual a niños, niñas, adolescentes, por violencia de género. Es tremenda la misoginia también. O sea, yo siempre digo que yo no romantizo las comunidades originarias cuando hablamos de violencias, porque todos, todas y todos estamos trascendidos por el patriarcado, ¿no? Eso básicamente es lo que pienso. Y enfoques como antirracistas de promoción y prevención de las violencias no las hay.
no se trabaja. Como también es complicado o es duro poder abordar lo que es violencia de género. Tampoco es tan fácil. No es que abren las puertas así tan fácil para hablar de estos temas. Hay como muchas barreras institucionales, ¿no? Eso es lo que en mi práctica también me agotó un poco, me llevó como a un lugar de desánimo, y más hablando de niñeces, ¿no? De lo que uno le toca ver, digamos, a diario. Acá hay una situación, una cultura básicamente del alcoholismo, donde vos encontrás niños pequeños que están consumiendo o están tirados en la calle, en una zanja, alcoholizados, incluso con mayores mismos, andan con mayores de edad, y los niños no están protegidos, básicamente. Esa es mi preocupación cuando vuelvo para mi lugar de origen. Y la violencia también hacia las mujeres, que es muy, muy cruda eso. Sí, está bueno poder dialogar así, digamos, hacer este puente entre lo que es la capital y el interior, que con Laura siempre hablamos, ¿no? De esta falta en resistencia de poder descentralizar, digamos, y que no todo lo que acontece en resistencia es la verdad, ni lo único, digamos. Yo también soy de Saspeña y al ser del interior vivimos y palpamos otros contextos de más desolación política, de menos presupuesto, de más abandono. Y está bueno saber y conocer también otra realidad más dura incluso, como es el Bermejito, la entrada al impenetrable y todo lo que implica, que es parte del Chaco también, y la dureza que hay. Sí, totalmente. O sea, a ver, yo siempre les digo a mis compañeras de resistencia, no planifiquen una acción para el interior desde sus lugares de crianza como resistencia, que tuvieron otros contextos, otros accesos, como vos decís, donde tenés donde todo es información precisa, vos estás rodeado de información, eh, donde tenés los enfoques correspondientes, donde tenés lugares gratis donde ir. No es lo mismo que me hablen, por ejemplo, o que generalicen de una mujer indígena en resistencia, no es lo mismo una mujer indígena en Bermejito. Los trayectos que tiene que hacer una mujer que vive en el campo, de venir al campo a la escuela, o los chicos mismos en el campo. Los chicos mismos en el campo te van a caballo a la escuela, 5 o 10 kilómetros, solitos. Esa es otra realidad. Y ahí yo me pregunto, ¿cómo leemos el abordaje integral de protección a un niño en esos contextos? Donde históricamente los padres han sido vulnerados también y atravesados por diferentes factores de estructura de violencias. ¿Cómo te situás cuando sucede algo con ese niño, por ejemplo? Que solito ya aprendió a los 6, 7 años tener que recorrer 10 kilómetros a caballo para llegar a una escuela. Ese es un tema. Lo mismo pasa con la salud, lo mismo pasa con otros lugares o instituciones del Estado donde tenés que hacer, o sea, donde, por ejemplo, no tenés señal. Vos querés hablar ahora con, no sé, te doy un ejemplo, una promotora territorial de un campo acá a 20 kilómetros, no te podés comunicar en el acto, porque no tiene señal, no tienen luz eléctrica, ¿entendés? Sí, totalmente. Vos lo podés leer. Acá no lo leen como un abuso, acá está naturalizado. Incluso, sí, hay un modo de violencia que se llama chineo, que esa es la violación sistemática sobre las niñas de la comunidad originaria, donde se las exotiza, donde hay una idea racializada del exotismo. Muchas pibas no saben que son abusadas, no saben que eso es un abuso. Me incluyo yo misma, digamos, porque también trascendí una etapa así. Uno no, cuando está dentro de esa situación, vos no te das cuenta, no sabés hasta
hasta que necesitas hacer un proceso de que otro te acompañe, de que otro te espeje y de que otro te diga, no, mira, lo que vos estás viviendo no es una situación normal, ¿no? No es una situación saludable. Eso, la cultura del chineo, que Claro. muchas feministas lo han denunciado, digamos. Entre ellas, Mónica Tarducci, cuando escribió y defendió el caso de la niña Wichi, que se dio en una comunidad donde una niña fue abusada sexualmente por el padrastro, pero la misma comunidad defendía eso porque no consideraban que era menor de edad. O sea, se oponían a la ley occidental diciendo que para las comunidades indígenas eso no es menor de edad. Y vemos ahí cómo se entrecruza el patriarcado occidental con también, como decían las feministas comunitarias, un patriarcado ancestral de algún modo. Si bien hoy está difícil delimitar esa línea entre lo que es el patriarcado indígena y el patriarcado occidental, porque ya tenemos mucho tiempo de colonización, la verdad es que también hay un patriarcado indígena y eso también es necesario visibilizarlo para, como decía Laura, desromantizar también a las comunidades o considerar, digamos, de que simplemente por vivir en comunidad ya está todo bien, cuando en realidad somos personas humanas, humanos, y el patriarcado está metido en todos lados. Así Claro, que porque también había, sí, había como una idea, ahí te agrego algo, Marian, había como una idea dentro de las comunidades que cuando las niñas menstruaban por primera vez ya estaban en condiciones de tener un hijo. Eso es lo que se entrecruza. Y no, es una niña, digamos. eso, es Es, una es- niña. claro, eso es lo que hay que desromantizar o desnaturalizar. Sí. Eso es lo que vos estás expresando, es lo que expresaban estas Eso, es feministas, una ¿no? niña más ¿No? allá del color de piel, ¿no? Volvemos a la idea del racismo, Y ahí digamos, vos más estás, allá, claro, y que finalmente los derechos humanos son para todos y todas por igual, y eso me parece importante siempre volver a rescatar. Bueno, Lau, creo que esta primera parte podemos ir cerrando y para darle bueno, más continuidad a la que viene y no se extienda tanto. bueno, dale, Genial. Y ahora en la próxima seguimos profundizando también por ahí. está. Gracias. Eso. Muchas gracias, Lau. Te quiero mucho también. Gracias a ustedes también, un placer intercambiar. Eso. Chau, chau. Chao, chao. Hasta el próximo podcast.